Bienvenidos a Pacto Estoico. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la filosofía estoica: la disciplina. La disciplina es el pilar sobre el que se construye el carácter y, según los estoicos, es el camino hacia la verdadera libertad. Puede parecer paradójico, pero para los estoicos, la autodisciplina es lo que nos libera de la tiranía de los deseos, las emociones y las circunstancias externas. ¿Qué significa realmente ser disciplinado? Y más importante aún, ¿cómo podemos cultivar esa disciplina en nuestras vidas diarias según los principios estoicos? En este video, exploraremos la visión que tenían los filósofos estoicos sobre la disciplina, qué tienen en común las personas no disciplinadas y finalmente compartiremos algunas estrategias prácticas para desarrollarla. Acompáñenme en este viaje filosófico hacia el control interno y la autogestión. ¿Qué es la disciplina para los estoicos? Para los estoicos, la disciplina no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es un estilo de vida. Es el proceso de alinear nuestras acciones con nuestras convicciones filosóficas. Epicteto decía: no esperes que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá sin problemas. Este es el principio detrás de la disciplina estoica: aceptar lo que no podemos controlar y trabajar en lo que sí podemos. Relación con las virtudes cardinales. En el estoicismo, la disciplina está estrechamente relacionada con las virtudes cardinales: la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. La sabiduría nos guía en a actuar de manera racional y no impulsiva. El coraje nos permite enfrentar las adversidades sin ceder ante las emociones. La justicia nos recuerda que debemos actuar de acuerdo con los principios universales y no solo en beneficio propio. Y la templanza es la virtud que más conecta con la disciplina, ya que nos enseña a moderar nuestros deseos y a evitar los excesos. Ejemplos históricos. Podemos mirar a Marco Aurelio, el emperador filósofo, como un gran ejemplo de disciplina estoica. A pesar de sus responsabilidades como líder del Imperio Romano, mantuvo una práctica diaria de reflexión filosófica, escribiendo lo que conocemos hoy como meditaciones. Su autodisciplina le permitió enfrentar las dificultades del liderazgo con serenidad. Otro ejemplo es Epicteto, quien, aunque nació esclavo, encontró en la filosofía estoica la herramienta para liberarse internamente, cultivando una fortaleza mental y una autodisciplina férrea. ¿Por qué es importante la disciplina? Control sobre uno mismo. La disciplina es lo que nos permite tener control sobre nuestras emociones y deseos, y los estoicos creían que este control era la clave para vivir una vida virtuosa y tranquila. Sin disciplina, somos esclavos de nuestras pasiones. Imagina que un capitán de barco deja que el viento decida su rumbo. Sin control, el barco está a merced de las olas. Así somos nosotros si no tenemos disciplina en nuestra vida diaria. Autonomía interna. Epicteto enseñaba que lo único que realmente controlamos es nuestra mente y nuestras acciones. Al entrenar nuestra disciplina, nos volvemos más independientes de las circunstancias externas. No importa lo que suceda afuera, podemos mantener nuestro centro y responder de manera calmada y deliberada. La disciplina como camino hacia la libertad. Mientras que muchas personas ven la disciplina como una restricción, los estoicos la ven como una forma de libertad. Al no estar esclavizados por nuestras emociones y deseos, somos verdaderamente libres para actuar de acuerdo con nuestros principios y nuestra razón. Los estoicos, al hablar de la disciplina y la virtud,
También señalaban los peligros y las características de las personas que carecen de autodisciplina. Según su filosofía, la falta de disciplina es el origen de muchos de los males que aquejan al ser humano, ya que lo aleja de vivir en armonía con la naturaleza y consigo mismo. Para entender cómo describían los estoicos a las personas que no son disciplinadas, es útil examinar los rasgos que más criticaban y por qué creían que estos rasgos eran perjudiciales, no solo para la persona en cuestión, sino para la sociedad en general. Voy a desglosar estos rasgos y analizarlos a fondo, desde la perspectiva estoica. 1. Esclavos de las pasiones y deseos. Uno de los rasgos más obvios de las personas que carecen de disciplina, según los estoicos, es que son esclavos de sus pasiones y deseos. Para los estoicos, las pasiones son emociones extremas o desordenadas que nublan el juicio racional. Estos deseos pueden ser físicos, como la búsqueda incontrolada de placer, o emocionales, como la necesidad de aprobación constante, o el temor irracional. ¿Por qué es un problema estoico? La falta de control sobre las pasiones hace que las personas actúen impulsivamente, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que el hombre que no puede dominar sus deseos es más débil que el que se deja dominar por ellos. Las personas indisciplinadas actúan como si fueran guiadas por fuerzas externas, en lugar de ser guiadas por la razón. Esta carencia de autocontrol lleva al caos interno, ya que la mente no es capaz de resistir las tentaciones o las emociones perturbadoras. Ejemplo de una persona dominada por sus pasiones. Imagina a una persona que se deja llevar constantemente por la ira. Cuando algo no sale como esperaba, reacciona de manera explosiva, sin medir sus palabras ni acciones. Este tipo de persona, según los estoicos, es alguien que está en una prisión autoimpuesta, ya que ha permitido que la ira controle su comportamiento. Es una clara falta de disciplina interna. 2. Inconstancia en las acciones. Otro rasgo que los estoicos observaban en las personas indisciplinadas es su incapacidad para mantener un curso constante de acción. Estas personas carecen de persistencia y cambian frecuentemente de opinión o propósito sin una razón válida. A menudo se ven atraídas por lo que es fácil o placentero en el momento y evitan lo que es difícil o incómodo. ¿Por qué es un problema estoico? Para los estoicos, la constancia es una virtud clave, ya que significa que una persona tiene control sobre sus decisiones y no se desvía fácilmente por distracciones. Una persona indisciplinada, que no tiene esta constancia, no puede progresar en su vida ni alcanzar sus metas porque nunca se compromete de manera firme con nada. Epicteto decía: la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en hacer lo correcto, lo que es necesario. Las personas que carecen de disciplina tienden así a abandonar sus responsabilidades en favor de la comodidad. Ejemplo de inconstancia. Un individuo decide que quiere mejorar su salud y un día comienza a hacer ejercicio. Pero al poco tiempo encuentra una excusa para no continuar. Está cansado, está ocupado o simplemente no tiene ganas. Esta inconstancia es una señal de falta de disciplina, ya que la persona no está dispuesta a comprometerse con lo que sabe que es bueno para ella a largo plazo. 3. Vulnerabilidad ante las circunstancias externas. Un rasgo clave de las personas indisciplinadas, desde la perspectiva estoica, es que son extremadamente vulnerables a las circunstancias externas. Esto significa que permiten que factores fuera de su control, como el clima, el estado de ánimo de otras personas o las dificultades diarias, dicten su comportamiento y emociones.
carecen de una estabilidad interna que les permita enfrentar los altibajos de la vida con ecuanimidad. ¿Por qué es un problema estoico? Los estoicos enfatizan la importancia de concentrarse solo en lo que está bajo nuestro control, es decir, nuestras propias acciones y respuestas emocionales. Cuando permitimos que los eventos externos dicten cómo nos sentimos o actuamos, nos volvemos prisioneros del mundo exterior. Esto revela una falta de autodisciplina, ya que no hemos desarrollado la capacidad de mantener nuestra tranquilidad y fortaleza ante la adversidad. Epicteto lo explica de manera clara. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si una persona es constantemente sacudida por el entorno, es porque no ha cultivado la disciplina mental y emocional necesaria para mantenerse firme ante las dificultades. Ejemplo de vulnerabilidad externa. Una persona que pierde el control de su temperamento cuando está atascada en el tráfico o cuando recibe una crítica en el trabajo. En lugar de manejar la situación de manera racional, se deja llevar por la frustración. Esta persona está demostrando una falta de disciplina al permitir que eventos fuera de su control determinen su estado emocional y su conducta. 4. Procrastinación y falta de compromiso. La procrastinación es otro rasgo común de las personas que carecen de disciplina. Estas personas saben lo que deberían estar haciendo, pero lo postergan porque prefieren evitar el esfuerzo o el malestar inmediato que viene con la tarea. En lugar de actuar, se distraen con actividades irrelevantes o placeres de corto plazo. ¿Por qué es un problema estoico? Para los estoicos, la procrastinación es una forma de evadir la responsabilidad. Séneca decía: mientras postergamos, la vida sigue corriendo. La procrastinación no es solo una pérdida de tiempo, es un síntoma de una mente que no ha desarrollado el autocontrol suficiente para enfrentar lo que es necesario. Una persona disciplinada comprende que las cosas importantes deben hacerse, incluso si son incómodas o difíciles. Ejemplo de procrastinación. Una persona que tiene un proyecto importante, como escribir un informe o estudiar para un examen, pero en lugar de hacerlo, pasa horas navegando por las redes sociales o viendo televisión. Este comportamiento no solo retrasa el progreso, sino que aumenta la ansiedad a medida que se aproxima la fecha límite. La procrastinación es una señal de que la persona está evitando enfrentar una tarea necesaria, lo cual revela una falta de autodisciplina. 5. Búsqueda constante de placer y comodidad. Para los estoicos, la búsqueda descontrolada de placer y comodidad es uno de los signos más claros de la falta de disciplina. Las personas indisciplinadas suelen priorizar el placer inmediato sobre el bien a largo plazo. Esta búsqueda constante de gratificación instantánea se manifiesta en diversos aspectos, desde comer en exceso hasta evadir responsabilidades en favor de distracciones superficiales. ¿Por qué es un problema estoico? El estoicismo enseña que el verdadero bienestar no proviene de la búsqueda de placeres externos, sino de vivir una vida de virtud y alineada con la razón. Los estoicos no estaban en contra del placer en sí, pero creían que la búsqueda irreflexiva del placer podía llevar a la degradación moral. Séneca advertía que el placer no es nuestro bien, ni su ausencia nuestro mal. Las personas indisciplinadas suelen dejarse llevar por lo que es fácil y placentero, y esto impide que alcancen sus metas a largo plazo. La búsqueda constante de comodidad es una señal de que no están dispuestas a soportar la incomodidad temporal necesaria para lograr un bien mayor. Ejemplo de búsqueda de placer. Un individuo que elige comer comida chatarra todos los días porque es fácil y placentera, a pesar de saber que su salud está en riesgo.
o alguien que siempre opta por quedarse en casa viendo televisión, en lugar de trabajar en sus proyectos personales o enfrentar tareas que requieren esfuerzo. Estas personas sacrifican su bienestar a largo plazo en favor de placeres pasajeros. 6. Falta de control emocional. La falta de disciplina emocional es otro rasgo evidente en las personas indisciplinadas. Son volátiles, sus emociones fluctúan según lo que ocurra a su alrededor y tienen dificultad para mantener la calma bajo presión. Su estado de ánimo es como una montaña rusa y reaccionan exageradamente ante pequeñas provocaciones o contratiempos. ¿Por qué es un problema estoico? Para los estoicos, el control emocional es fundamental. La capacidad de mantener la calma y no ser dominado por las emociones es uno de los mayores logros de la disciplina. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, repetía la importancia de no permitir que las emociones irracionales tomen el control de nuestras decisiones. La falta de control emocional revela una mente que no ha sido entrenada en la disciplina y que se deja arrastrar por los sentimientos momentáneos. Ejemplo de falta de control emocional. Una persona que reacciona con una rabia desmedida cuando alguien le critica o le lleva la contraria. Este tipo de reacción muestra que no ha desarrollado la disciplina emocional para manejar las diferencias de opinión de manera tranquila y racional. 7. Falta de propósito claro. Finalmente, las personas que carecen de disciplina a menudo no tienen un propósito claro en la vida. Van de un lado a otro, persiguiendo metas superficiales o efímeras, pero carecen de un objetivo profundo o una filosofía de vida que guíe sus acciones. No están comprometidas con un ideal superior ni buscan vivir de acuerdo con la virtud. ¿Por qué es un problema estoico? Para los estoicos, tener un propósito claro y vivir de acuerdo con la razón era fundamental para una vida plena. Sin disciplina, las personas se dejan llevar por el flujo de la vida sin cuestionar hacia dónde se dirigen o por qué hacen lo que hacen. Carecen de una dirección, y esto los hace vulnerables a ser manipulados por las circunstancias o las opiniones de los demás. La vida sin propósito es una vida sin sentido, según los estoicos. Ejemplo de falta de propósito. Una persona que cambia constantemente de trabajo o de intereses, pero nunca se compromete con una meta a largo plazo. Vive el día a día sin reflexionar sobre lo que realmente quiere lograr en la vida y pasa de una distracción a otra sin tener una dirección clara. En resumen, los estoicos describían a las personas indisciplinadas como aquellas que son esclavas de sus deseos, inconsistentes en sus acciones, vulnerables a las circunstancias externas, procrastinadoras, obsesionadas con el placer inmediato, emocionalmente inestables y carentes de un propósito claro en la vida. Según esta filosofía, la falta de disciplina no solo nos impide alcanzar nuestras metas, sino que nos aleja de una vida virtuosa y verdaderamente libre. Ahora vamos a ver qué es lo que sí podemos hacer para ser una persona disciplinada. Primero, conocimiento de uno mismo. El primer paso hacia la disciplina es conocernos a nosotros mismos. Los estoicos creían que la reflexión diaria es crucial. Marco Aurelio practicaba esto en sus Meditaciones, revisando su comportamiento y pensamientos. Te invito a que, al final de cada día, te preguntes: ¿he actuado conforme a mis principios? ¿He sido fiel a mis convicciones? Segundo, diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no.
Una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control. Solo podemos controlar nuestras acciones, pensamientos y emociones. El resto está fuera de nuestro control. Cuando enfocamos nuestra energía en lo que podemos controlar, fortalecemos nuestra disciplina. No malgastamos energía preocupándonos por lo que no podemos cambiar. Tercero, actuar en conformidad con la naturaleza. Los estoicos creían que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, y esto incluye vivir conforme a nuestra naturaleza racional. La disciplina es, en esencia, vivir de manera coherente con nuestros valores más elevados, sin dejarnos llevar por impulsos irracionales. Cuarto, la práctica de la templanza. Practicar la moderación en todos los aspectos de la vida es una de las mejores formas de entrenar nuestra disciplina. Evitar los excesos, ya sea en la comida, en el trabajo o en el entretenimiento, nos ayuda a mantener el control sobre nuestras vidas. No se trata de reprimir el placer, sino de no ser dominado por él. Como decía Séneca, el hombre más poderoso es aquel que se gobierna a sí mismo. Quinto, constancia y entrenamiento. La disciplina no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica constante. Los estoicos veían la vida como un campo de entrenamiento. La adversidad y las dificultades no son nuestros enemigos, sino oportunidades para fortalecer nuestra disciplina. Cada obstáculo es una lección. Finalmente puedo decirte que la disciplina estoica es el arte de vivir conforme a la razón, dominar nuestras pasiones y actuar en alineación con nuestros principios. A través de la autodisciplina, logramos la verdadera libertad, ya que no estamos sujetos a los caprichos de nuestras emociones o las circunstancias externas. Comienza hoy, con pequeños pasos. Tal vez puedes implementar una rutina de reflexión diaria, practicar la templanza o ser más consciente de lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Recuerda que la disciplina es una práctica continua. No seremos perfectos de inmediato, pero cada pequeño esfuerzo que hagamos nos acercará más a la serenidad y la fortaleza interna que los estoicos perseguían. Como decía Séneca, la vida no es corta, sino que muchas veces la desperdiciamos. Cultivemos nuestra disciplina para aprovechar al máximo este viaje. Gracias por acompañarme en este recorrido por la disciplina estoica. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que también están en este camino filosófico. Nos vemos en el próximo episodio de Pacto Estoico.